columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Buenos días, hermanos. ¿Cómo está hoy el clima? Rico, sabroso. Días como estos extrañamos el calor. Bueno, manera de introducción, quiero leer algo de Hechos 20. Cuando Pablo nos enseña, ahí en Hechos 20, 27. Hemos nosotros tomado la predicación consecutiva, secuencial, de los evangelios. El evangelio de Mateo lo llevamos predicando alrededor de, ¿qué será? ¿Cuánto tiempo, Víctor? ¿Recuerdas? ¿4 años? ¿5 años? Bueno, la pandemia estamos hablando de 2020, ya habíamos como 4 años aproximadamente. Y pues la enseñanza de Corintios lo estamos dando, ya llevamos 10 capítulos en un año, ¿no? 10 capítulos en un año. Y hemos sido un poquito más explícitos en la predicación del Evangelio de Mateo. ¿Por qué razón predicamos de esta manera? Ahí en el capítulo 20, de Hechos 20, 26 al 27, dice el apóstol Pablo: por tanto, dice así, yo os protesto en el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El deber de un ministro, de un predicador, de un pastor, es preocuparse de que la iglesia, de que las ovejas de Cristo escuchen todo el consejo de Dios, o sea, todo lo que está en la Biblia. Es cierto, puede ser que tú leas toda la Biblia, la hayas leído varias veces, pero necesitamos también maestros. Ahí en Hechos vemos un ejemplo, en Hechos capítulo 9, si no me equivoco, cuando el eunuco etíope estaba leyendo un rollo del profeta Elías, y, o sea, no rollo de que está inventando, sino un rollo, un pergamino. Estaba leyendo y se acerca Felipe y le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y dice él: si no hay quien me explique, no hay quien me enseñe, entonces ¿cómo voy a entender? Entonces, hermanos, la importancia no solamente de leer tú en tu casa, sino también de tener maestros que nos instruyan, que nos enseñen. Y hemos aprendido mucho decía hace un momento el hermano Benito, sobre las clases que vamos cada mes. De hecho, es un seminario que tenemos. Todos están invitados para ir. Hemos aprendido mucho ahí. Mucha doctrina hemos aprendido. Nos ha ayudado mucho acerca del consejo de Dios, el consejo de la palabra. Entonces, una de las maneras, hermanos, lo que hemos nosotros tomado, la predicación consecutiva, secuencial de la palabra de Dios. Hemos llegado, gracias a Dios, hemos llegado al capítulo 10 de Mateo. Y quisiera que abran sus Biblias ahí, porque quizás tú llegues a un momento ahora de esta enseñanza, y a lo mejor tú escuchas la enseñanza y puedes escucharla tal vez para ti un poco agresiva, pero nosotros predicamos lo que el versículo sigue, lo que toca hablar, y tengo que hablar lo que dice el versículo, lo que habla el texto. Hemos tocado diferentes temas gracias a la predicación secuencial. Entonces vamos por favor ahí en Mateo capítulo 10, versículo 16, por favor. Vamos a leerlo, yo voy a indicar hasta dónde vamos a detenernos. A ver, voy a ver aquí exactamente cuáles son los versículos que tenemos que leer.
Vamos a leer del 16 al 25, por favor, ya lo tengo aquí. Y hoy quiero hablar, el tema es advertencia de la predicación del reino de los cielos en un mundo corrupto. ¿Cuál crees que serán las consecuencias al predicar un mundo corrompido? Predicar del evangelio. ¿Qué respuesta crees que vamos a tener del mundo? Si vamos a predicar en contra de la corrupción en medio de un mundo corrupto, ¿qué crees cuál crees que va a ser la respuesta? Y Jesucristo nos advierte. Vamos a leer, por favor, de una manera alternada. ¿Hasta qué versículo dije? 25. Dice así: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Ustedes? Note la respuesta. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Siguiente. Versículo 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Siguiente versículo: y el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Todos. Discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzeb, cuánto más a los de su casa. Oremos, hermanos. Señor, te doy gracias por esta mañana, te agradecemos que tu gracia, tu misericordia nos haya traído de nuevo, Señor, a este lugar donde nos reunimos, nos congregamos para adorarte, para exaltar tu nombre, para escuchar tu palabra, Señor, meditar en tu palabra. Te rogamos, bendito Dios, te ruego que la predicación, la enseñanza pueda ser clara a nuestros oídos, que tu Espíritu Santo nos ilumine, abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, y de acuerdo a estas verdades, Señor, podamos tener un cambio de actitud y conducta. Por favor, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Repito el título que puse a la enseñanza de hoy, al mensaje de hoy: advertencia de la predicación del reino de los cielos en un mundo corrupto. Recordamos que Jesús les da instrucciones a sus discípulos cuando los envía a una breve misión. Hermanos, les recuerdo que algunas de las enseñanzas específicas aquí en todo Mateo 10, 5 al 42, solamente pueden ser aplicables para los apóstoles. Por ejemplo, como les había dicho, ¿a quiénes fueron enviados los apóstoles únicamente en esta ocasión? Al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. Pero el mandamiento de la gran comisión, ¿para quién es? ¿A quién hay que ir a predicarles? A todas las naciones. Pero vamos a encontrar también en estos versículos principios que se aplican a todos los discípulos de todas las generaciones. De igual manera, algo de la instrucción se aplica solo a la breve misión a la que Jesús enviaba en ese momento a los 12, de 2 en 2. Pero los principios del ministerio posterior se aplica a la obra que haría todo discípulo después que el Señor Jesús ascendiera al cielo. Y seguirán aplicándose a todos sus siervos fieles a lo largo de la era de la iglesia. Así que, amigos y hermanos, recordemos que todo instructivo, todo manual también trae advertencias. ¿Cuántos han leído un instructivo y un manual? Te da los pasos, te muestra cómo armar o desarmar, pero también dentro de ese instructivo existe advertencias. Bueno, pues Jesús en estas instrucciones que Él les daba a sus discípulos, como buen maestro, como buen instructor, también les da advertencias. ¿Cuál es la definición de advertencia? Escuche, advertencia o advertir
decir a alguien una cosa de la que se deriva una consecuencia, para que esté atento y actúe con precaución o no se sorprenda. Bueno, pues la predicación del reino de los cielos en una sociedad materialista, la predicación del reino de los cielos en una sociedad corrupta, la predicación del reino de los cielos en una sociedad mala y perversa, traerían consecuencias humanamente no optimistas. Traería consecuencias humanamente no esperanzadoras, humanamente no favorables. Versículos 17 y 18 del mismo capítulo 10, leemos por favor, y Jesucristo mismo nos dice, y guardaos de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Cuidado, tengan precaución y tengan cuidado, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Esto que estamos leyendo serán las consecuencias de la predicación del reino de los cielos. O en otras palabras, la predicación del evangelio. Jesús procede a identificar a los lobos. Y a continuación ofrece advertencias sobre 4 aspectos en los que perseguirán o persiguen a los creyentes. ¿Cuál es la primera institución o el primer grupo que perseguirá a los creyentes? Dijimos, la religión. El segundo grupo, el gobierno. El tercero, la familia. Y añado uno más, la sociedad en general. Intercaladas dentro de las advertencias hay más instrucciones en cuanto a las actitudes que sus discípulos deben tener y acerca de la provisión que su Padre Celestial suministra. Los lobos de los que los creyentes deben guardarse, ¿quiénes son? ¿De quién nos advierte Jesucristo? De los hombres. Los enemigos definitivos contra los cuales realmente luchamos no son los hombres. Nuestro enemigo definitivo y que está detrás de los hombres, que son el instrumento, es Satanás y sus huestes demoníacas. Leemos ahí en Efesios capítulo 6, versículos 12, y Jesucristo, o el escritor, el apóstol Pablo, nos revela quién es el enemigo definitivo, o el que está detrás de este asunto. Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Qué significa contra carne y sangre? Que nuestra lucha no es contra humanos, no es contra los hombres, sino contra seres espirituales, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Atención, pero los agentes de estos enemigos sobrenaturales, los instrumentos de estos enemigos sobrenaturales, ¿quiénes son? Los humanos, los seres humanos, las personas. Y es a través de hombres que Satanás se opone a la iglesia de Jesucristo y la persigue. Los hombres son los lobos que difaman, oprimen, encarcelan, torturan y matan al pueblo de Dios. Jesús dice de estos adversarios, guardaos. ¿Qué significa esto? Estar vigilantes, es decir, estar vigilantes, estar alertas, estar atentos, estar perceptivos, ser prudentes. Hermanos, ser prudentes no es ser ingenuos. ¿Se acuerdan de la enseñanza, de la predicación de la semana pasada? Aquellos que estuvieron en la tarde, por favor les pido que lean o escuchen y vean el video de la enseñanza de la tarde, donde nos muestra el Señor a que nos enseña que seamos mansos como palomas, pero astutos como serpientes. ¿Cuántos creyentes bien intencionados insisten en poner la mejor cara a todos los males, pero no están demostrando amor, sino más bien están mostrando necedad y autoengaño? Una cosa
es no pegarle en la cabeza a un incrédulo con la vileza de su pecado, pero otra muy distinta es minimizarle el pecado y su condición perdida aparte de Cristo. Amar a nuestros enemigos y no devolverles mal por mal es una cosa. Negar que sean enemigos es otra muy diferente. Jesús ya había prometido bendición para aquellos que padecen persecución por causa de la justicia. Vea por favor ahí en Mateo 5, 10 y 11. Vemos como el mismo Jesucristo había dicho, bienaventurados, felices. ¿Quiénes? Los que padecen persecución por causa de la justicia. Leemos por favor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de las buenas obras a razón del Evangelio, por causa de la predicación de la verdad, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, dice Jesucristo, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice bienaventurados, dichosos, otra versión. Y otra versión dice felices. Aquí Jesucristo promete la persecución en última instancia a sus discípulos, pero esta persecución traerá para ellos, ¿qué? Gozo, bendición. Los discípulos aún no habían experimentado persecución o incluso oposición cuando Jesús los envía en esa breve misión que encontramos en Mateo capítulo 10. La resistencia a Jesús todavía no era fuerte. Algunos de los escribas lo habían criticado porque afirmaba perdonar pecados. Ahí en el capítulo 9 de Mateo, versículos 2 al 3, encontramos la oposición y cómo en los pensamientos decían los fariseos, ¿cómo puede éste perdonar pecados? Blasfema, dice, solamente Dios puede perdonar pecados. Ahí estaban diciendo ellos una verdad, porque Jesucristo es Dios. Mateo capítulo 9, 2, y dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y Jesucristo los descubre. Ahí vamos a encontrar dos cosas. Solamente Dios puede perdonar pecados, nadie más. Ni un sacerdote, ni un padre, nadie. Solo Jesucristo lo puede hacer. Solo Jesucristo lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Estos versículos están revelando que Jesucristo es Dios. Y ellos dicen que pensaban dentro de sí, cavilaban en sus corazones, algo interno. Y Jesucristo lograba mirar, lograba escuchar sus pensamientos. ¿Eso qué significa? Que es omnisciente. ¿Y sabes qué? Solo una persona en el universo es omnisciente. Ni el diablo es omnisciente, ni ningún ángel es omnisciente, sino Dios solamente. Aquí Jesucristo reveló que Él efectivamente era Dios. Leemos por favor ahí siempre en el mismo versículo, en el mismo capítulo, hermano, versículo 11, por favor. Mateo 9, 11. Seguían criticando a Jesús. La oposición, cada vez la oposición se hacía más fuerte. Versículo 11. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Aquí ya no lo pensaban, sino que aquí ya lo empezaban a hablar. Hermanos, la oposición siempre será así, de menos a más, de menos a más. Y ahora en el versículo 34, vemos más adelante, lo acusaron de que por el príncipe de los demonios echa fuera demonios. La oposición iba en aumento. Versículo 34, mas los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Este es uno de los demonios, ¿no? Este es uno de los principales. Tiene relación con Satanás. Ya no podían negar los milagros que Jesús hacían. No había manera de negarlos porque eran reales. Entonces lo único que les quedaba, vamos a decir que esto es de parte de Satanás. La oposición iba subiendo y ya sabemos el desenlace de la oposición. ¿En qué acabó? Al final lo mataron. Pero estas críticas
no obstaculizaban el ministerio ni representaban ningún peligro en ese momento. El propósito de Jesús es advertir. Y vemos que aquí el propósito en advertir acerca de la persecución no fue asustar a los apóstoles. Hermanos, lo que yo estoy enseñando no es con el propósito de asustarles o de desanimarles. Algunos pueden pensar, ay, este pastor es muy negativo, es muy condenatorio, su predicación, su enseñanza, puro negativismo, la persecución, nos van a matar, eso que predicamos no es el evangelio, ¿por qué el pastor nos habla de esa manera? Hermanos, el propósito de Jesús no era asustar a los apóstoles y tampoco hacer que sospecharan de todo mundo, de todo humano, que no fuera creyente. No, este es mi enemigo, así que lo tengo que estar vigilando. No es para eso. La misma misión, de hecho, la misma misión que les dio fue la de convertir a los no salvos y ganarlos para el reino de Cristo. Pero debía advertírseles que no esperaran que el mundo iba a recibir, le estaba advirtiendo que no se esperaran que el mundo recibiría el evangelio y a sus mensajeros con las manos abiertas. Hermanos, el sistema mundial de Satanás, del cual todo incrédulo forma parte, es diametralmente opuesto a Cristo y a la ideología cristiana. Es diametralmente opuesto al pueblo de Dios, es diametralmente opuesto a su iglesia, es diametralmente opuesto a su reino, a su cultura y a las costumbres. Las costumbres del reino de Dios es diametralmente opuesto a las costumbres de este mundo. Satanás conseguirá el apoyo posible de todo incrédulo en su lucha contra Dios. El propósito de Jesús en este texto fue advertir a los apóstoles y a todo su pueblo de que no se sorprendieran cuando fueran criticados. ¿Debería de sorprenderte eso? ¿Que te estén criticando? ¿Que estén hablando mal de ti por ser creyente, por ser cristiano? No debería de sorprenderte, no debería de asustarte. Por eso Jesucristo nos advierte. Tampoco debería sorprendernos si nos llevan a la cárcel. La oposición va en aumento, recuerde. Gracias a Dios, hasta ahora no hay una oposición tal como enfrentaron los apóstoles en su momento. La oposición va a empezar con críticas, vituperios, después las cárceles y al final hasta matarlos o matarnos por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Esto va a ir gradualmente. Entonces vamos a encontrarnos en primer lugar la persecución por parte de la religión. Leemos el versículo 17, por favor, de Mateo 10. Dice, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. La primera fuente de persecución será la religión, a la que se refieren las palabras concilios y sinagogas. Se está refiriendo a la religión. Incluso bajo gobernantes paganos, a los judíos se les permitía resolver entre ellos mismos la mayor parte de sus debates y hasta muchos asuntos civiles. Para este fin habían desarrollado un sistema detallado de concilios en los que se adjudicaban varios casos. Toda aldea y pueblo judío, así como todos los asentamientos judíos de cualquier tipo de naciones gentiles, tenían sinagogas, que simplemente significaba un lugar de reunión o una congregación. Los judíos condenaban, castigaban. ¿De qué manera? Azotaban a sus compatriotas en sus propios concilios religiosos que formaban parte de sus sinagogas. Un judío acusado de quebrantar la ley mosaica, la ley de Moisés, o una tradición rabínica, era llevado ante un tribunal de jueces, quienes decidían el veredicto, determinaban la sentencia e imponían el castigo, que a menudo era flagelación. En tiempos del Nuevo Testamento, la flagelación consistía por lo general de 39 azotes, dados con un látigo. ¿Por qué 39 azotes? Pablo decía 40 menos 1, ¿se acuerdan?
Y dice uno, ¿y por qué no decía 39 mejor? 39 azotes, porque 39 azotes era permitido por la ley mosaica. Ahí en Deuteronomio, capítulo 25, versículo 3, por favor, hermano Julio. Entonces, por esa razón decían 40 menos 1. Uno de los jueces anunciaba en voz alta la sentencia, otro anunciaba el castigo, uno o varios más llevarían a cabo la flagelación, y había quienes contaban los azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más, pero para que no llegue a ese límite que hacían los judíos, no le vamos a dar 40. Para que resista y soporte el castigo, vamos a darle 40 menos 1. Por esa razón se enfatizaba 40 menos 1. No sea que si lo hiciera con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Entonces uno de los jueces anunciaba en voz alta la sentencia, otro anunciaba el castigo, uno o varios más llevarían la cuenta de la flagelación. Y había quienes contaban los azotes. El escritor judío, hay un escritor judío famoso, no sé si voy a pronunciar bien el nombre, Maimónides, informó que se leían pasajes apropiados de las escrituras cuando se daban los azotes, y a veces, mientras se estaba azotando al acusado, cantaban salmos mientras se administraba el castigo. Cuando los apóstoles predicaban y ministraban en el nombre de Cristo, podían estar seguros de ser llevados ante esos tribunales judíos y ser castigados allí mismo. Antes de su conversión, por ejemplo, Saulo de Tarso, ¿recuerdan?, participaba en la persecución. Muchos años después, en calidad de apóstol, y él mismo, como creyente, resultó ser después perseguido. Hizo un recuento de su confesión ante Dios. Leemos, por favor, ahí en Hechos 22, 19. El mismo Pablo lo reconoce. Hechos capítulo 22, versículo 19. Yo dije, Señor, ellos saben que yo, dice, encarcelaba y azotaba a todos, en todas, las sinagogas que creían en ti. ¿Cuántos azotes creen que Pablo daba? 39 azotes. Imagínate, mientras cantaban salmos o mientras le leían pasajes de la Biblia. Para cuando Pablo escribió según a los Corintios, los judíos lo habían azotado. En 5 ocasiones distintas, él sufrió azotes, en manos también de ellos. Según a los Corintios 11:24, por favor, hermano Julio. Probablemente cada vez en una sinagoga diferente. ¿Cómo reaccionarías tú ante los azotes que te amenazan con 39 azotes hoy mismo, públicamente, por predicar el Evangelio? Dice así Pablo: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos multiplique 39 azotes por 5. ¿Cuántos azotes recibió Pablo así? 195 azotes. Decía Pablo que él en su propio cuerpo llevaba las marcas. Cuando le quitaban la camisa a Pablo, ¿no?, o ya, para azotarlo, ahí se veían las marcas de los azotes. En su cuerpo estaba la señal de ser apóstol. Esa era la señal de ser apóstol, de llevar el mensaje y la predicación del Evangelio, sea el precio que sea. William Barclay comenta que el hombre con un mensaje de Dios tiene que padecer el odio y la enemistad de una ortodoxia fosilizada. Eso pasa normalmente con los religiosos. Cuando ellos ya tienen una costumbre y adoptan una costumbre de hombre y lo vuelven un sistema como si fuera mandamiento de Dios. Eso pasó con Jesucristo y los fariseos.
Y Jesucristo les dijo, no, ustedes están enseñando mal, están enseñando costumbres y tradición de hombres como si fuera mandamiento de Dios. ¿Y cómo reaccionaron los fariseos, los religiosos? Se enojaron, porque estás yendo en contra de nuestras tradiciones. Y es lo que normalmente sucede en cada generación. Jesús mismo, como te dije, fue acusado, juzgado y condenado por religiosos hasta finalmente matarlo. Hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. ¿Saben esto, verdad? En el año 70 aproximadamente, en mandato de Tito, el templo fue destruido. La profecía de Jesucristo cuando dijo, no va a quedar muro, no va a quedar piedra sobre piedra, nada, todo esto va a ser destruido, se cumplió en el año 70 de nuestra era. Jerusalén, el templo de Jerusalén fue totalmente destruido, fue quemado, no quedó nada, y ahí viene la famosa diáspora, donde los judíos tuvieron que escapar, tuvieron que huir, y fue abandonada esa zona por los judíos. Y a partir de ese momento, todos los judíos quedaron dispersos por todo el mundo hasta el retorno después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y con ello la destrucción del templo, se destruye el sacerdocio, se destruye el sacrificio, se acabó todo esto. Por lo general, toda persecución a cristianos era por parte de judíos, hasta antes del año 70. Los judíos perseguían a los cristianos. Aunque sigue existiendo hostilidad personal entre judíos después de esa época, la persecución de judíos contra cristianos prácticamente terminó en esa fecha. Y desde entonces nunca ha vuelto a aparecer en ningún grado significativo. Al parecer, en los tiempos finales, escuchen, un poco antes del retorno de Cristo por su iglesia, la hostilidad contra Él, contra Cristo y contra su iglesia aumentará. Mateo capítulo 20, versículo 3, por favor, al 5. Dice así, capítulo 20, versículo 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. 20 le dije, hermano. 24 por favor, perdóname. 24. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Escuche, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, el fin del mundo, el fin del tiempo. Por favor, siguiente versículo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad, en primer lugar, que nadie os engañe. ¿Cuál va a ser una de las señales cuando su retorno esté cerca o la parte final de la historia? El engaño. Se van a levantar falsos cristos, falsos maestros, falsos predicadores, falsos profetas. Y Jesucristo nos está alertando, falsos apóstoles, falsos cristianos, y Jesucristo nos está alertando. Así que, hermanos, cuando decimos que hay falsos cristianos, por favor, no piense, ay, este pastor está juzgando, ay, este pastor está condenando, ay, este pastor está criticando. Si el mismo Jesucristo lo advirtió, no vamos a decir que Cristo estaba criticando. ¿No es parte de su enseñanza que nos da Jesús de advertir del engaño? Siguiente, por favor. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y lamentablemente a muchos engañarán. Si seguimos leyendo los versículos inmediatos, nos daremos cuenta que será muy poco antes de su segunda venida a la tierra. Si seguimos, por favor, vamos a darnos cuenta. Y oiréis de guerra, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No me quiero centrar en estos versículos, lo que quiero hablar es de la persecución. Ese es el punto, ese es el tema. Vamos, por favor, siguiente.
Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Siguiente, por favor. Y todo esto será principio de dolores, pero no es el fin, es el principio. Siguiente, hermano, por favor. Entonces os entregarán a tribulación. ¿Y qué sucederá? Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Algunos predican y enseñan que el retorno antes que Cristo venga va a haber un mega super avivamiento. Hermanos, es todo lo contrario. Apostasía. En el final de los tiempos habrá una tremenda y grande apostasía. Apostatarán en contra de la fe, abandonarán la verdadera fe, el verdadero evangelio. Serán engañados, lo acaba de decir Jesucristo. Por favor, siguiente, hermano. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Siguiente, por favor, hermano. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué sucederá? El amor sincero, el amor verdadero, ese amor ágape, el real, de muchos se enfriará. Se olvidarán de pensar en los demás, de pensar en los demás, porque el amor, ¿cuál es el amor que nos enseña la Biblia? ¿En quién debo de pensar primero antes de decidir algo? En los demás. Es lo que estamos aprendiendo en el uso de libertad de conciencia. Debo de pensar siempre en mi prójimo. Siempre, cualquier decisión. Pero ¿cuál es la mentalidad del mundo? Primero tú. De hecho, los psicólogos eso te dicen. Tú tienes derecho a ser feliz. Ámate a ti. Tienes que amarte tú primero para amar a los demás. ¡Qué mentira! Es una mentira, hermanos, porque el que se ama a sí mismo primero no tiene lugar para amar a los demás. El que piensa primero en sí no le va a dar lugar a los demás. Primero mis dientes, dicen, ¿no? Y luego mis parientes, dicen. Pero ¿qué nos enseña la Biblia? ¿Cuál es el amor sincero? Primero debo de pensar en mi prójimo. Primero debo de pensar en los demás antes de tomar cualquier decisión. No afectarlos, no lastimarlos. Pero al final de los tiempos habrá egoísmo. Yo pensaré primero en mí. Siguiente, hermano, por favor. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No la perseverancia lo salvará, sino la perseverancia será la consecuencia o el resultado o la evidencia de que alguien es salvo. Siguiente, hermano. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Siguiente. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Vamos a leer, vamos a pasar al versículo 29, por favor, hermano. Versículo 29, estamos en el mismo capítulo. E inmediatamente, escuchen, después de la tribulación de aquellos días, la persecución, a eso se refiere la tribulación, no se está refiriendo al fin del mundo todavía, es la tribulación en la parte final, la persecución. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Inmediatamente, dice allá. Inmediatamente, o sea, la gran persecución será la señal de que Cristo ya está a las puertas. Inmediatamente pasó esto, entonces, ¿qué sucederá? Aparecerá la señal del Hijo del Hombre del cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y seguimos leyendo, miren lo que dicen los versículos siguientes. Y entonces enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. ¿Quién dijo que no pasará la iglesia por la tribulación? ¿O el rapto? ¿Quién lo dijo? Aquí está claro. De los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Siguiente, por favor. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Qué está pasando aquí? Esta figura, esta ilustración que hace Jesucristo es para estar pendientes.
Los yucatecos diríamos, para estar shush, para estar alertas, para estar vigilantes, para estar apercibidos, estar pendientes, para no dormir. Ponte shush. Así también vosotros, vea por favor, cuando veis todas estas cosas, conoced, ¿qué dice? Que está cerca las puertas. Son señales. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Seguimos leyendo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Continúe, por favor. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo, no podemos poner fechas. Erróneamente muchos predicadores se han atrevido a dar fechas, increíblemente. Nadie puede dar fechas, ni yo puedo decirte ni sacar conclusiones, nadie sabe. Pero sí nos muestra el Señor algunos señales, pero no sabemos el día y la hora, sino solo mi Padre. Siguiente, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo era? Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. O sea, cada quien vivía su vida cotidiana, no había nada extraño según ellos. Pero nosotros sí conocemos las señales, sí sabemos, pero el mundo no lo sabe. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Siguiente, por favor, hermano. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Siguiente. Dos mujeres estarán moliendo, una en el molino, y la una será tomada y la otra será dejada. Siguiente. Velad pues. ¿Qué significa velad? Estar atentos, despiertos, alertas. Muchos cristianos están durmiendo. Están dormidos. Están durmiendo, no sé si en su asiento, pero algunos están dormidos así, completa hasta en su asiento y cabeceando. Pero hermanos, eso es una ilustración, no es algo literal. Pero debemos estar despiertos, pendientes, alertas. ¿Lo leí? ¿Termina de leer el 42? Porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Vea, por favor. Porque no sabemos la hora. No sabemos el día, el momento. Por esa razón debemos estar pendientes. Si supiéramos a qué hora va a venir el ladrón, o si sabemos que va a venir un ladrón en esa noche, no vamos a dormir, hermanos. Vamos a estar alerta, vamos a estar pendientes. Siguiente. Pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón ha de venir, que me den un aviso. Oye, ¿sabes qué? Van a entrar a robar a tu casa. Así que, ya sabes, ¿no? Estate pendiente. ¿Qué vas a hacer? Te vas a acostar a dormir y te vas a tomar tu pastillita para dormir y ya. No, hermano, vas a estar pendiente, vas a encender todas las luces. No sé qué vas a estar haciendo, preparado ahí. Tu bata en un lado, ¿no? Vas a preparar a todos allá que estén alertas, porque el ladrón va a llegar. No sabes en qué momento, pero sí sabes que en esa noche va a llegar, que va a llegar. Dice, velaría y no dejaría minar su casa. O sea, va a estar cuidando, va a estar pendiente, va a estar cuidando su casa. Por favor, siguiente, hermano. Por tanto, también vosotros, ¿qué dice de nuevo? ¿Para qué sirve la advertencia que Jesús está dando de la persecución? Para estar preparados, preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Siguiente, por favor. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso a su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Hace una ilustración Jesús, una parábola, una metáfora, y nos va a mostrar esta ilustración. Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, lo haya así, lo haya trabajando, lo haya alerta, pendiente. Siguiente. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo, ¿cómo lo llama? Malo, dijera en su corazón, ¿hace cuánto que están diciendo que Cristo va a venir, que Cristo va a venir por su iglesia? Dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir.
y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y la hora que no sabe. ¿Qué le espera a ese siervo? Lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Esa persona que no se apercibe, que no se prepara, dice Jesucristo, ¿con quién lo compara? ¿O cómo es él? Un hipócrita. Hermanos, aquí estamos observando que el ataque más hostil y severo serán de grupos religiosos. Algunos que incluso llevan el nombre de Cristo. Oprimirán, encarcelarán, torturarán, exiliarán y matarán a innumerables millones de creyentes verdaderos. Ahí en Apocalipsis 17, por favor, 1 al 6. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Es simbólico todo esto, la que está sentada sobre muchas aguas, la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra y se han embriagado con el vino de su fornicación. Esta es la falsa religión. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Siguiente. Y vi a la mujer ebria ¿de qué? De la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Versículo 13, por favor, hermano. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Un líder que al final va a controlar, se va a asociar la política, la economía y la religión. Se van a fusionar y entonces va a haber un control en todas las áreas. Y 14, por favor, hermano. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Hermanos, durante la vida de muchos apóstoles ya había empezado otra persecución relacionada con la religión. Pablo recibió amarga oposición en Éfeso, porque la predicación del Evangelio allí había cortado gravemente la venta de ídolos paganos, que representaban la fuente principal de ingresos para los plateros locales. ¿Cuándo empieza la persecución? Cuando empiezan a afectar los intereses. El ejemplo que encontramos allá en Hechos 14, por favor, hermanos, 24. Dice así, 14:24. 19:24, perdóneme. 19:24. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. No solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada,
y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Se da cuenta que cuando se predica, hermano, el evangelio, la consecuencia de creer en la verdad, ¿qué va a suceder? Tendrás que dejar cosas que antes tú practicabas, que le generaba ganancia tal vez a otros. Entonces, predicar el evangelio, hermano, si tú crees que ser cristiano y predicar el evangelio vas a traer o producir paz en la tierra, es todo lo contrario. ¿Qué dijo Jesucristo mismo? ¿Creen que he venido a traer paz? No. He venido, dice, a traer espada. A ver, pastor, me está confundiendo. ¿No que Jesús es príncipe de paz? A ver, explíquemelo, porque me está diciendo una cosa, después lee otra. Usted no sé de qué está hablando aquí. Sí, hermanos, es sencillo. La guerra la vamos a tener, ¿por qué? Porque estamos en medio de un mundo corrupto y malo. Pero ¿qué va a suceder cuando gente entienda el evangelio, lo comprende el evangelio? Cuando reciba el evangelio, va a dejar esas prácticas como este ejemplo. Las consecuencias es que va a dejar estas prácticas y por consiguiente esto le generaba ganancia a un grupo de personas. Entonces ya empieza a afectar intereses. Y hay que acabar con esos predicadores, hay que acabar con esos que nada más le lavan el cerebro. Y entonces va a empezar la persecución. Pero Jesucristo sí es el Señor de paz. ¿En qué sentido? Que nos pone en paz con Dios. Es en ese sentido. Él vino a hacer la paz. Los hombres con Dios. Pero aquí, Jesucristo, la predicación del evangelio, hermanos, es entrar en guerra. Es entrar en conflicto. Entonces, seguimos leyendo. Ahí me quedé. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Existen hoy por hoy, hermanos, lugares donde la gente es un poco de mentalidad un poco más cerrada, donde llegan misioneros a predicar y esta gente se convierte y dejan de practicar. Ya vieron que en cada pueblo existen patronos y fiestas tradicionales y a ellos les encargan hacer la fiesta, pero tienen que comprar cervezas y todo lo que es la fiesta, ¿no? Y el pobre dice: no tengo para pagar. Y dice el dueño de esa tierra, ¿cómo le llaman? El cacique: no te preocupes, te damos crédito. Pero él, cada quien se hace responsable de solventar la fiesta, entre comillas, ¿no? Y se le pone la deuda, él invita todo, él da todo como le corresponde a cada quien. Pero el cacique dice: ¿sabes qué? Págame. Y dice el pobre: no tengo para pagarte. Y entonces le dice el cacique: no te preocupes, dame tus tierras y ya saldamos la cuenta. Págame con tus tierras y ya. Pero cuando llegan los misioneros a lugares como esos, eso es real, hermanos, es real. Llegan predicando el evangelio, la gente abre sus ojos y sabe que eso es idolatría, eso no les edifica en nada, abandonan todas estas costumbres. Y entonces, ¿qué sucede con el cacique? Deja de generarle ganancia, exactamente. Ya no hay lana, ya no hay entrada. Su corrupción, su mafia ya no funciona. ¿Y sabes qué hicieron, hermanos? Empezaron a matar a los misioneros, los colgaban de los árboles. Hay un lugar en Chiapas que se llama Chamulas, ¿no? Algo así. Esto es real, hermanos, investíguelo por favor, es real. Colgaban a los misioneros, los quemaban o entraban a los templos, a los lugares, a los templos de madera que hacían humildes y los rompían, los quemaban para asustarles porque les estaban quitando sus ganancias a esos caciques. Y es lo mismo que estaba pasando aquí con Pablo. Muy bien, hermanos. Hay mucho más que hablar, pero que el tiempo ya me está ganando. Voy rápido. La intimidación, el vandalismo y el asesinato de misioneros modernos en sociedades primitivas han sido realizados o instigados casi sin excepción, como por ejemplo chamanes, brujos u otros dirigentes religiosos. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando hay un lugar de brujos? ¿Cuál es el negocio de un brujo?
El engaño, y les pagan para hacer brujerías y su charlatanería, ¿no? Para que les crean. Pero cuando se predica el evangelio, ¿qué sucede con este negocio de estas personas? Dejan de consultar, dejan de ir, pierden, y entonces, pues tienen que levantar, tienen que defenderse de esas personas, y atacan y agreden con amenazas, asesinatos, vandalismos. Además, las mayores restricciones al ministerio cristiano y a la adoración cristiana, parte del mundo ateo comunista, que se produce también en naciones musulmanas, la religión. La persecución de creyentes frecuentemente han venido desde el interior de la misma cristiandad. Pablo advirtió a los ancianos de Éfeso, voy a decir lo que dice el texto. Si usted lo va a apuntar, apúntelo, lo voy a mencionar de paso. Hechos 20, 29. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. La gran persecución final contra el pueblo de Dios vendrá por parte del sistema religioso mundial, como acabamos de leer, que le llama la Biblia Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, que estará ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesucristo. Todos los sistemas religiosos falsos tuvieron sus inicios en Babel, cuando la humanidad rebelde decidió invadir el cielo y establecer su propio sustituto inspirado por Satanás para el camino de Dios. Las religiones del ser humano siempre se han opuesto a la verdad de Dios y han tratado de destruirla, y un día culminarán en una religión ecuménica mundial increíblemente poderosa que se opondrá sin descanso ni piedad al evangelio de Cristo y perseguirá al pueblo de Dios. Por eso, hermanos, el ecumenismo, cuando ves tú grupos religiosos de diferentes líneas, creencias, hay una sociedad, hay un, ¿cómo le llaman ellos? La unidad, dice, ¿no? Un convenio, pero hermanos, eso es puro engaño. Lamentablemente, muchos líderes falsos cristianos que hoy en día influyen mucho, como músicos famosos, que los vemos en el Vaticano, me imagino que ya los habrán visto. Hay muchos así, hermanos. Marcos Witt, por ejemplo. Alex Campos, Jesús Adrián Romero. Algunos dirán, ay, el pastor está juzgando, está dando nombres. Pero vemos, hermanos, que Pablo daba nombres. Ellos, hermanos, han estado en reuniones ecuménicas con católicos. Y todo eso al final va a desembocar en esto que estamos hablando. Un sistema religioso mundial que va a controlar a todas las religiones del mundo. Y le van a rendir obediencia a ese famoso anticristo, el que va a controlar la religión, la economía y la política. Muy bien, hermanos. Bueno, voy a dejarlo hasta aquí. Lo que sigue a continuación, que lo voy a hablar en la tarde, la persecución que se levantará por parte del gobierno. Eso lo voy a hablar en la tarde. Que igual hay un mensaje muy importante, muy interesante, hermanos, que nosotros debemos de conocer y saber. Finalizo con esto, hermanos. A ver. Reflexionemos. ¿Qué debemos de hacer con lo escuchado hoy? ¿Cuál fue el mensaje de hoy? ¿Hay algún mensaje hoy? ¿Cuál es? Fíjese. Estar atentos. No dormirnos. Tampoco en el asiento. Vamos a ver unas reflexiones rápidamente. Jesús, como buen maestro e instructor, nos advierte de las consecuencias de predicar de su reino y de su evangelio en un mundo materialista, egoísta, corrupto y malo. ¿Quieres predicar el evangelio? Jesucristo nos dice, prepárate. Así que, si tú dices, es que soy mensajero de paz, ¿sabes? No esperes que el mundo te va a estar recibiendo. Ay, te estamos esperando. El mundo te va a estar esperando, hermanos, y te va a dar patadas.
Y muchos, lamentablemente, como rechazan ese evangelio, muchos han cambiado la predicación del verdadero evangelio por un evangelio falso para que les abran los brazos, ¿no? Y los sonríen. El mundo los premie. Hoy en día ves al mundo premiando a cristianos, recibiendo sus Grammys, ¿no? ¿Qué otras cosas dan el mundo a los propios supuestos cristianos cantantes? ¿Qué aprendemos? 2. Estas advertencias, dijeron por allá, nos preparan. ¿Para qué? Para estar alerta de la falsa religión. No para desanimarnos, al contrario, para estar alertas. 3. Dentro de estas advertencias, Jesús nos instruye cómo actuar ante la persecución. Hoy no lo toqué, pero lo voy a estar hablando en esta serie. Así que no se pierda, por favor, la siguiente enseñanza o la próxima semana. Número 4, Jesús nos da consuelo y confianza. Increíblemente, en medio de todo esto, Él nos da consuelo, nos da confianza en medio de la persecución y nos promete la provisión de su Espíritu, de lo que hablaremos y cómo hablaremos en el momento que nos llamen a cuentas. Así que no debemos de temer. Estas advertencias nos ayudan a estar atentos, vigilantes y apercibidos. Es decir, estar prevenidos, dispuestos, preparados. Hermanos, ¿qué peligro o qué peligroso creen que pudiera ser si no estar preparados para la persecución? Primero, podemos ser engañados, desanimarnos fácilmente, apostatar, renunciar o me engañaron. Y es lo que pasa con aquel engaño, hermanos. Voy a poner una ilustración. Nosotros los que vivimos en esta zona de Yucatán, estamos al paso de muchos huracanes. Cuando una tormenta tropical se comienza a formar en el mar Caribe a miles de kilómetros de aquí, los medios de comunicación inmediatamente lo empiezan a monitorear y nos dan aviso constante de su evolución. ¿Por qué? Si para empezar, está a miles de kilómetros. Y 2, solo es una tormenta tropical. La respuesta, ¿por qué nos preparan? Para estar preparados, ya que estamos en una zona muy probable de que esa tormenta llegue a este lugar que estamos en su camino como huracán. Lo que Jesús nos está advirtiendo es algo que es muy probable, hermanos. ¿Qué peligroso o qué peligro correríamos al no estar preparados ante un fenómeno como el huracán? Escuche esto que le estoy diciendo. Usted ahorita va a comprender la importancia del mensaje que Jesucristo nos está dando hoy. No nos vamos a preparar, es eso. No vamos a estar preparados. Quedaríamos expuestos. Ahorita exactamente. Sería un grave peligro, hermanos. Escuche. Un grave peligro, incluso mortal. Primero, nos confiaríamos y no buscaríamos un lugar seguro. No buscaríamos un lugar fuerte para protegernos. Estaríamos vulnerables y expuestos. Y finalmente, todos los recursos de supervivencia, ¿cómo va a quedar aquí? ¿Cuántos hemos vivido, bueno, en mi edad, Gilberto, y el otro huracán, ¿cómo se llama? Isidoro. Pero el de Isidoro lo recordamos muy bien, ¿no? Quedamos días sin luz, el agua en muchos lugares lo vendían carísimo, aprovechando, no había harina y cosas así como esas, ¿no? Los temores, ¿no? Inmediatamente. ¿Por qué razón? Por no estar preparados. Entonces, hermanos, ¿qué tan importante es estar preparados? ¿Qué tan importante es este mensaje? De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo nos advierte para no estar confiados, para no estar vulnerables, para no estar expuestos ingenuamente ante la maldad y el desprecio de este mundo. Así que, hermanos, portaos varonilmente y aceptemos esta verdad. No puedes decir, no, me están engañando, o no puedes pensar, ya nos avisaron de que el huracán va a entrar.
Tú no puedes ilusionarte y decir, no, no va a entrar. ¿Qué toca hacer cuando te advierten? Prepararte. Ser responsable y prepararte. Hermanos, de la misma manera Jesús nos advierte para que estemos preparados. Y el primer punto en el cual debemos de estar apercibidos es en cuanto a la falsa religión. Porque la falsa religión perseguirá al verdadero cristiano. Bueno, hermanos, vamos a orar para finalizar y le dejamos el tiempo a los pequeños. Señor, te doy gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu verdad. Gracias, Padre, por advertirnos por medio de tu Hijo Jesucristo. Y de esa manera estar preparados, Señor. Estar fuertes en carácter, en convicción, para no ser vulnerables, no estar expuestos. Por favor, bendito Dios, te ruego que este mensaje pueda guardarse en los corazones, en las mentes, en las conciencias, para estar listos, Señor, para aquella hora. En el nombre de Jesús, te agradezco, Padre, por tu bendita palabra. Amén, amén. Dios les bendiga y nos despedimos de los hermanos. Columna y baluarte de la verdad. Edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo.